Sean todos bienvenidos a esta presentación de la Cátedra de Derecho Penal Parte Especial de la Universidad Valle de Monboy. Nos corresponde discernir el tema referente a la violencia de género, los delitos que contempla el marco jurídico venezolano establecidos en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Nuestro primer ponente, el licenciado Jesús González, nos va a hablar acerca de las leyes que protegen a la mujer en Venezuela, sus principios rectores y cuáles son los derechos protegidos. Igualmente las garantías para el ejercicio de los derechos, las obligaciones del Estado, la participación de la sociedad, los principios procesales, las medidas de seguridad, protección y medidas cautelares, la supremacía de la ley, el fuero y la preeminencia del proceso especial y la protección del sujeto pasivo en el delito. Con ustedes, el licenciado Jesús González. Buenas tardes. El día de hoy vamos entonces a hacer una exposición con respecto a las leyes que de alguna u otra manera protegen las garantías y los principios rectores de la mujer. ¿Ok? En Venezuela decimos que existen cinco leyes específicas que miden como principio rector y dan garantías de acuerdo al Estado. Existe la Ley de Derechos contra la Mujer en una vida libre de violencia, la Ley de Protección de la Familia y la Maternidad. Igualmente tenemos una Ley Orgánica de Protección de Niños y Niñas Adolescentes que va de la mano a proteger la infancia, en este caso el niño y la niña. La igualdad de oportunidades, que es la justicia y equidad del género, y la Ley Nacional de la Juventud. También existen unas leyes internacionales llamadas convenios sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. Son protocolos de convenciones. Hay un convenio interamericano para prevenir y sancionar toda la violencia contra la mujer. También hay una propuesta de acción de la Conferencia de Cairo. Es allí donde decimos que las mujeres tiene una serie de medidas de protección contra su dignidad, su integración física, psicológica, sexual, patrimonial, jurídica, para defenderla contra esa violencia, ya sea en ámbitos públicos o privados. Sin embargo, hacen énfasis en la igualdad de los derechos entre los hombres y las mujeres. Particularmente, ¿qué se busca? La vulnerabilidad que existe en la violencia de ese género, en este caso de la mujer. En Venezuela no es diferente el caso a toda la globalización que hay en pro de la protección y las garantías que pueden haber para promover una vida sana, libre de violencia hacia el género de la mujer. Es por ello que en la ley que establece sus garantías y sus principios rectores, vemos entonces que hay unas metas que alcanzar o unas medidas, un conjunto de reglas integradas que fortalecen o que de una u otra manera van a garantizar y fortalecer todas esas situaciones. Por eso es que vemos 10 puntos que principios rectores dentro de la ley en Venezuela para la protección de la violencia contra la mujer. Entonces comenzamos. Como uno de los principios rectores es garantizar que toda mujer tenga acceso a esos derechos, que se le den garantía. Sin embargo, también está en obligación el Estado venezolano de fortalecer políticas públicas que den alcance a minimizar esa violencia, esa discriminación de género. ¿Cómo lo hacemos? Fortaleciendo ese marco penal y procesal que de una u otra manera haga una protección integral, coordinando todos esos recursos y presupuestarios institucionales que en cada uno de los entes que pudieran llegar a entes públicos que pudieran llegar a asegurar esa atención y garantía correspondiente. Debe también el Estado promover una participación y colaboración de todas esas asociaciones, organizaciones que actúan de una u otra manera contra la violencia de la mujer. ¿Cómo? Garantizando un principio de trazabilidad que hay, donde, por decir algo,
se toman medidas que puedan darle control de prevención, detección, seguridad, protección, de manera que todas estas medidas que se estén tomando de manera interrelacionada pudiera dar cuenta de derechos, necesidades, demandas específicas que de una u otra manera afecten en la violencia contra el género. ¿Cómo lo podemos hacer también? Fomentar una especialización en sensibilización de todo el general, de lo que llamamos el colectivo, que puedan accesar y procesar información que garanticen que los recursos económicos y tecnológicos, ya sea naturales o del Estado, permitan elaborar proyectos o programas que abarquen esa mejora de la violencia o la minimizar esa violencia de género. ¿Cómo se establece? Se establece en un sistema integral de garantías para el ejercicio de lo que se desarrolla en esta ley. Por eso es que esta ley contra la violencia de la mujer desarrolla esos principios, esas garantías. Siguiendo con los derechos que se tienen, que son protegidos dentro de esta ley o en el marco jurídico en Venezuela, los vamos a resumir en 6 derechos protegidos principalmente. Uno, el más primordial, el derecho a la vida. El derecho a la vida conlleva a que haya una protección de la dignidad, de aquella integridad física, al igual que en algún momento se quiere hacer una igualdad de esa ocupación de ese género. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de las instituciones públicas. Entonces vemos como regularmente las mujeres van a estar vulneradas más hacia la violencia, basada en su género. Sin embargo, el Estado tiene la obligación de una u otra manera de asegurar y fortalecer una adecuada educación o situación de asesoramiento hacia las mujeres o hacia la minimización de la violencia de género, como obligando a crear dentro de la administración pública, ya sea nacional, estatal o municipal, una serie de organismos que de una u otra manera tengan una acción, una atención inmediata hacia ese género, en este caso, que está sufriendo contra esa violencia. Sin embargo, además de estos derechos que están protegidos en esta ley, existen otros derechos que están consagrados en la Constitución. Es por ello que se debe dar cumplimiento a esos derechos, así como en un principio hablé de unos convenios internacionales. Vemos entonces que el Estado una vez que tenga claro los derechos protegidos, está en obligación de dar garantía a esa serie de ordenamientos jurídicos, independientemente de su nacionalidad, su origen étnico, su religión. Cada una de estos derechos tiene un mecanismo necesario para que se hagan efectivos. Es por ello que vemos entonces como en la ley contra la violencia de las mujeres vemos 11 ítems que va a generar esa necesidad de garantía del Estado hacia la mujer para minimizar la violencia en su género. Entonces es aquello donde decíamos hace rato dentro de los derechos protegidos, tiene la obligación de crear oficinas de información y de asistencia social para garantizar entonces, darle garantía al proceso de implementación de esos derechos protegidos. Sin embargo, hay un Instituto Nacional de la Mujer que se encarga netamente de esa vulnerabilidad que hay dentro de los derechos. ¿Cómo la van a manejar? La garantía o la implementación de esos derechos se dan garantías por medio de emergencias de protección, apoyos, oficinas o instituciones encargadas de prestar dichos servicios para la atención de la mujer como un género desprotegido. Buscando entonces, ahí está la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de la Mujer, institutos estatales, metropolitanos y municipales, que ellos están en la obligación de velar
y hacer cumplir correctamente cada uno de los derechos protegidos. Los colegios de abogados, los colegios de médicos, los colegios de psicólogos, los colegios de enfermeras y de todas aquellas componentes de la estructura geopolítica de Venezuela como tal, deben establecer algunos servicios gratuitos que puedan prestar asesoría integral a la violencia de género. El Estado también garantiza por medio de desarrollo de políticas públicas que se den cumplimiento a esos derechos protegidos. Volvemos entonces a hacer énfasis en que el ordenamiento jurídico o los entes públicos basados en todos los niveles, tanto nacionales, estatales o municipales, deben crear oficinas de atención a la violencia de género. Yendo más allá sobre las obligaciones, que ya vimos entonces los derechos que están protegidos y las garantías, cómo se implementan para hacer esos derechos protegidos. Pero sin embargo, vemos entonces las obligaciones que tiene el Estado para dar cumplimiento sobre la ley de violencia de género. Entonces, vemos cómo el Estado se obliga por medio de medidas administrativas, legislativas o judiciales que pudieran de una u otra manera ser necesariamente propicias para asegurar el cumplimiento de todas estas leyes que se están creando dentro de las leyes que existen en Venezuela y con los convenios internacionales. Hay una participación de la sociedad, sí, claro. La sociedad en pleno está en el derecho, en la obligación de formar parte protagónica en todas esas vigencias o esas discusiones de leyes o proyectos de ley que de una u otra manera formen organizaciones tanto sociales como nacionales. Sin embargo, dentro de la obligación del Estado también tiene la prevención y la educación, y eso no se hace más sino una participación activa de la sociedad, como garantizando programas permanentes de educación y prevención. Por otro orden de idea, hay unos principios procesales. Entonces, esos principios procesales están dados en una serie de artículos de la ley de la protección y la violencia contra la mujer. Entonces vemos que esos principios procesales es que primero debe ser gratuito. Toda solicitud, procedimiento, denuncia e inquietudes que tengan cualquier mujer que sea violada en alguno de sus derechos tiene que tener un proceso gratuito. Debe tener una celeridad, o sea que se le debe dar la mayor atención posible para que el caso se pueda fluir con facilidad. Debe tener una inmediación, o sea que debe formar parte o se le debe buscar solución de manera inmediata, con fiabilidad, porque se debe mantener debe ser confiable para que puedan así tener acceso a la justicia cada una de las denuncias correspondientes. Debe ser oral. Deben ser orales porque de forma escrita están previstas en el Código Ordenamiento Procesal Penal. Sin embargo, hay una concentración que es lo que lo llamamos en la audiencia. Esa audiencia debe culminar el mismo día. Publicidad. El juicio debe ser público, salvo que la solicitud de la mujer o la víctima sea caso contrario. Y debe haber una protección de las víctimas. Siempre la mujer, en este caso, que ha sido vulnerada en sus derechos, debe tener una protección por parte del Estado o cualquier ente público o organización que de una u otra manera reciba su denuncia como tal. Viendo desde el punto de vista de la supremacía de las leyes, entonces vemos que esta, por ser una ley orgánica, tiene un foro de aplicación preferente. Sin embargo, vemos más adelante como en todos los delitos previstos que existen en esta ley, no se reconocerá un foro especial, solamente los contenidos de nuestra Constitución. Hay un procedimiento o procedimiento especial en el juzgamiento de estos delitos. Es donde se tiene en cuenta se tiene en cuenta el supuesto de contenido en un párrafo único del artículo 65, donde nos especifica que le corresponde a
tribunales penales ordinarios. ¿Ok? Sin embargo, vemos entonces cómo hay un andamiaje, una estructura jurídica que da o que va a garantizar esos derechos protegidos para la violencia del género contra la mujer. Ya hemos visto esos derechos protegidos, esas garantías, esas maneras o esa estructura judicial que existe para dar garantía a esos derechos. Pero vamos a ver qué es la violencia. Entonces, el artículo 14 de la Ley contra la Mujer nos especifica o nos conceptualiza de la siguiente manera. La violencia contra la mujer a que se refiere esta ley comprende todo acto sexista o conducta inadecuada que tenga o que pueda dar resultado un daño físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico, patrimonial. Todo esto también puede ocurrir sobre la coacción de la libertad, ya sea arbitraria o una libertad bajo amenazas. ¿Ok? Esas amenazas de ejecutar o bajo amenazas que sean obligadas a ejecutar actos que no son deseables por ella. Esto es lo que llamamos una violencia como tal. La segunda ponencia de esta disertación en cuanto a la violencia de género le corresponde al compañero Álvaro Duarte. Él nos va a hablar acerca de la definición y las formas de violencia contra las mujeres, de las políticas públicas de prevención y atención y de la atención a las mujeres víctimas de violencia. Dejamos en el uso de la palabra al compañero Álvaro Duarte. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Duarte, integrante del grupo número 3 de la Universidad Valle de Monboy, tercer año de Derecho. En esta ocasión voy a darle curso al ciclo de exposiciones de mi grupo, específicamente a la definición de violencia contra la mujer. Podemos decir que es la acción ejercida de una o varias personas de manera intencional para ocasionar maltrato, presión o sufrimiento en contra de una mujer o contra el género de la mujer. En relación a esta definición, las Naciones Unidas dicen que son actos de violencia en contra de la mujer, las cuales le pueden hacer padecer sufrimiento psicológico, físico, desprendido de esa violencia. De igual manera, en 1993, en Beijing, existe la Declaración sobre la eliminación de la violencia en contra de la mujer. Allí se demuestra el crecimiento y la existencia de violencia contra la mujer. Esto a su vez inicia un proceso en los diferentes países miembros de la Organización Mundial de las Naciones Unidas o la Organización de las Naciones Unidas para erradicar ese flagelo de manera o en sus legislaciones. Continuando con el ciclo de exposiciones, veremos la forma de violencia contra la mujer. En la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, podemos ver que está expuesto 21 formas de violencia contra la mujer. A continuación, trataré de darle un significado a cada una de ellas. De esta forma, iniciamos. Existe la violencia psicológica. Es cualquier acto que pueda disminuir la autoestima de la mujer, causándole depresión. También existe el acoso o hostigamiento, que es el comportamiento abusivo de persecución para intimidar o chantajear a una mujer. Cabe resaltar que esto es por parte del hombre
Estamos hablando de violencia de género. Existe la amenaza, que son los anuncios o actos con el fin de causar daño a futuro. Existe la violencia física, que es todo acto que genere un daño o sufrimiento físico a una mujer. Existe la violencia doméstica, que es cualquier tipo de violencia generada por parte de un pariente o una persona con la cual la mujer sostiene una relación afectiva. Existe también la violencia sexual, que es toda conducta que va en contra de la libre o el libre derecho que tiene la mujer a decidir sobre su sexualidad. El acoso carnal violento es el abuso de tipo sexual que consiste en penetrar o en introducir un objeto o un tipo de objeto o un órgano en los órganos íntimos, por así decirlo, de la mujer, mediante violencia o amenaza. Prostitución forzada es cuando se obliga a una mujer a realizar actos sexuales para obtener un beneficio económico. Esclavitud sexual. Cuando una mujer es vendida, intercambiada u obligada a realizar actos sexuales. Acoso sexual. Debemos entender que es por medio de un individuo que le exige a una mujer actos sexuales o cualquier otro comportamiento de la misma índole, bajo la amenaza de hacerle daño. Violencia patrimonial o económica, se puede decir también, es la acción dirigida a producir limitaciones económicas para controlar sus ingresos. Existe también la violencia obstetricia. Es cuando un profesional del área de la salud mantiene un trato deshumanizado o abuso de la medicación, creo que es la palabra, y la patologización, y disculpen la clavita ahí, de los procesos naturales resultando la pérdida de la autonomía de la mujer. Existe también la esterilización forzada. Es cuando se priva a la mujer de su capacidad biológica y reproductiva sin su consentimiento. Existe también la violencia mediática. Es cuando una mujer es explotada, discriminada o deshonrada o humillada a través de cualquiera de los medios públicos o de comunicación. Y violencia institucional es a través de autoridades o instituciones, funcionarios, agentes, entre otros funcionarios que retardan, obstaculizan o impiden de alguna manera el acceso a las políticas públicas que garantizan los derechos de la mujer. Casualidad, este concepto o esta referencia a violencia, y lo podemos transmitir a la violencia patrimonial o económica, que es un derecho y un derecho que tiene las ciudadanas y los ciudadanos a tener servicios públicos básicos,
y vemos como la violencia institucional pues hace juego de ello. Con la violencia simbólica, esto se refiere a cualquier tipo de símbolo o mensaje o señal con el fin de transmitir desigualdad, discriminación o subordinación de la mujer en la sociedad, afectando con ello en gran manera sus derechos. También existe como fenómeno de violencia el tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, que es la captura, es el transporte o reclutamiento entre las fronteras para obtener beneficios. Esto lo estamos viviendo en la actualidad en nuestra frontera Táchira. También se encuentra la trata de mujeres, niñas y adolescentes, el cual es el proceso para llevar a la explotación sexual del género femenino en contra de su voluntad. También la inducción al suicidio como fenómeno de violencia. Esta es la consecuencia radical, extrema, de la violencia psicológica, acoso, hostigación u amenaza hacia la mujer que la llevan al suicidio. Y por último, de los fenómenos, pero no menos importantes, es el femicidio, que es el homicidio de una mujer por el simple y único hecho de ser mujer. Tenemos que tener en cuenta que en este largo trayecto, por las circunstancias que hemos vivido a través de la pandemia, ha sucedido en varios países este fenómeno de feminicidio, que tiene que ser o debe de servir para reflexionar en la legislación de las naciones. En este caso específico, nuevamente, hablamos de Venezuela, ya que esta situación nacional ha llevado a trascender una barrera que colinda, desgraciadamente, entre la barbarie y la destrucción de la sociedad. Políticas públicas de prevención y atención. Esto nos da como inicio el Instituto Nacional de la Mujer, que fue creado el 25 de octubre de 1999 por disposición de la Ley de Igualdad y Oportunidades para la Mujer, para la defensa y la materialización de los derechos de la población femenina de nuestra nación. El instituto es el encargado de planificar, programar los programas sociales, valga la redundancia, como parte de las políticas públicas del Estado, como la prevención, la atención y la erradicación de la violencia contra la mujer, bajo las directrices emanadas del Ministerio Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, creado en el año 2009. La misión de este instituto es ejecutar las políticas públicas emanadas del ministerio antes mencionado y suscritas por la República. La visión, según la página oficial, es ser garante de la igualdad jurídica y real de la mujer en la sociedad.
Todo esto, a su vez, por los convenios antes suscritos por la República de Venezuela, como lo son la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así como la Convención para eliminar todas las formas posibles de violencia contra la mujer. De esta forma, las mujeres víctimas de violencia reciben ayuda psicológica, acompañamiento, asesoría jurídica y con ello también sitios que sirven como refugio. Esto a su vez después de pasar una situación de violencia o alguna de sus formas de violencia. Sin más que hacer referencia sobre este punto, me despido de ustedes deseando de todo corazón estas palabras hayan servido para así tratar de esclarecer algunas dudas concernientes a este punto. Para continuar con este ciclo de exposiciones, me corresponde ahora hablarles de los tipos de delitos establecidos en la ley especial. Vamos a dar inicio a este encuentro en el capítulo 6 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Este capítulo consagra los tipos penales establecidos en este ordenamiento jurídico. Es el capítulo dedicado a la descripción de los delitos y comienza con el delito de la violencia psicológica, sobre el cual señala la exposición de motivos de la ley orgánica lo siguiente. Abro comillas. Establece que el delito violencia psicológica, concebido como un tipo genérico que identifica aquellos actos capaces de atentar contra la estabilidad emocional y psíquica de la víctima. Como modalidades agravadas de este tipo penal se contemplan los delitos acoso, hostigamiento, amenaza, toda vez que constituyen acciones de carácter concreto y directo que comportan una lesión del derecho de la víctima a actuar y decidir con libertad. Esta exposición de motivos señala que los delitos de acoso, los delitos de hostigamiento y amenaza son modalidades agravadas del delito de violencia psicológica. Bajo esta premisa, podríamos concluir entonces que estos tipos penales son delitos consecuenciales, es decir, dependen de un delito principal, requiriendo que este delito principal se haya consumado. Sin embargo, la ley maneja en dos contextos distintos el acoso, el hostigamiento y la amenaza. Por una parte, trata como delitos independientes y a su vez, en efecto, son agravantes específicamente de la violencia psicológica. Para aclarar lo señalado con respecto a si el tipo de violencia psicológica es un delito consecuencial o de resultado, podríamos asemejar la situación con respecto a los delitos consecuenciales a lo que sucede con el delito de receptación, el cual es un delito sucesivo, consecuencial por depender de la materialización de un delito principal, el cual pues debe evidenciarse sin necesidad de probar quién lo cometió. Basta con demostrar que el objeto proviene de ese delito principal, ¿no? Ahora, en el caso que los ocupa con esta ley especial vigente, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a pesar que pareciese, según lo indica la propia exposición de motivos, que los delitos de acoso, de hostigamiento y de amenaza son modalidades agravadas del delito de violencia psicológica, no puede aseverarse esta dependencia entre el delito principal y los sucesivos. Los delitos de amenaza, hostigamiento y acoso deben perseguirse independientemente uno de los otros, e independientemente a su vez del delito de violencia psicológica. Esto pues con respecto al texto legal. Sin embargo, la situación en la práctica en el foro judicial pues es completamente distinta.
A los fines de poder comprender la intención que motivó el legislador con respecto a que acoso, hostigamiento y amenazas son modalidades agravadas del delito de violencia psicológica, podríamos concluir que la violencia psicológica en sí, accesoria de la violencia de género, es decir, que todo acto que implique violencia de género contiene violencia psicológica. Para entender mejor este planteamiento, voy a hacer referencia a un estudio que publicó una psicóloga estadounidense, Leonore Walter, en el año 78, quien describió el carácter cíclico de la violencia contra la mujer, identificando 3 fases en sus momentos. Una primera fase, que es la denominada fase de tensión, donde las expresiones de violencia consisten mayoritariamente en insultos y conjuntos de demostraciones que no son consideradas por la mujer y el agresor como extremas. En esta fase más bien ella intentará como calmarlo, como evitar hacer aquello que lo pudiera molestar más, bajo la falsa, puede ser la falsa suposición de que su acción o su inacción lograra controlarlo. Esa es la primera fase. La segunda fase del ciclo de la violencia comprende la explosión de la agresión, y esto ocurre, se caracteriza porque ocurre un hecho extremo por parte de la víctima. Diríamos que un incremento en el tipo de situaciones que generan situaciones de violencia física, psicológica y sexual. Hay una exacerbación de la agresión. La tercera fase ya es una fase de recogimiento, de alejamiento, o ella lo llama de separación temporal. La doctora Leonore Walter lo llama de separación temporal, donde la mujer busca ayuda pues en distintas instancias, en sus amigos, en su familia, incluso en centros de ayuda. La mujer busca información, realiza actividades que puedan ayudarla a resolver y a salir de esta situación. La cuarta fase de este ciclo de la violencia es la fase de reconciliación o arrepentimiento por parte del agresor, donde hay señales de arrepentimiento. Está el clásico: no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo no va a volver a pasar. Esta fase pues ya es la fase final de este ciclo de violencia. Se observa entonces pues que en este ciclo inicia con una violencia psicológica y dependiendo en qué etapa del ciclo pueda ser detenido, la violencia habrá sido psicológica o en caso contrario, es decir, si el ciclo sigue continuando, alcanza la segunda fase, estaríamos en la etapa de agresiones físicas, sexuales y por supuesto psicológicas, que puedan ocasionar daños graves físicos y a la víctima. En algunos casos han ocurrido situaciones en las que la víctima se rebela contra su agresor y este muere. Es un crudo escenario de violencia familiar, de violencia intrafamiliar, por decirlo de otra manera. Muy bien, aclarada esta situación, ahora sí procedemos al análisis directo de los tipos penales. El artículo 39, estamos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Su artículo 39 establece que quien mediante tratos humillantes y vejatorios, ofensas, aislamiento, vigilancia permanente, comparaciones destructivas o amenazas genéricas constantes atente contra la estabilidad emocional o psíquica de la mujer, será sancionado con prisión de 6 a 18 meses. Esta violencia a la que se refiere el artículo es la que causa daño emocional, causa disminución de la autoestima, perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, intelectual, emocional de la víctima, de la mujer, y busca degradarla y controlar sus acciones, sus comportamientos, sus creencias, sus decisiones, mediante la amenaza, mediante el acoso, la humillación, la deshonra, el descrédito, la manipulación, incluso hasta el aislamiento. Usualmente esta violencia psicológica va acompañada de otro tipo de violencia, ya que es utilizada pues como instrumento de control y dominio, ¿no?, de su agresor,
para su fin último, su fin ulterior, que incluye amenazas, humillaciones, exigencias, convencimiento de culpa, manipulaciones, insultos, descalificaciones, aislamientos. Continuemos ahora con el artículo 40 de la mencionada ley. Este artículo nos habla del tipo penal del acoso u hostigamiento. Establece que la persona que mediante comportamientos, expresiones verbales o escritas o mensajes electrónicos ejecute actos de intimidación, chantaje, acoso u hostigamiento que atenten contra la estabilidad emocional, laboral, económica, familiar o educativa de la mujer, serán sancionados con prisión de 8 a 20 meses. Aquí vemos una conducta abusiva y especialmente los comportamientos, las palabras, los actos, los gestos, los escritos, incluso los escritos vía electrónica, que van dirigidos a perseguir, van dirigidos a intimidar, a chantajear, a importunar, incluso a vigilar a una mujer, que puede atentar contra su estabilidad emocional, desestabilizándola, quitándole ese equilibrio emocional, esa dignidad, ese prestigio, la integridad física o psíquica. Actos que puedan poner en peligro su empleo, su promoción, su reconocimiento en su lugar de trabajo o incluso fuera de él. Nos conseguimos ahora con el artículo 41 de la misma ley. El tipo penal es la amenaza. Reza el artículo que la persona que mediante expresiones verbales, escritos o mensajes electrónicos amenace con causarle un daño grave y probable de carácter físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, será sancionado con prisión de 10 a 22 meses. Este artículo nos menciona unos agravantes. El primero nos habla de si la amenaza o acto de violencia se realizara en el domicilio o en la residencia de la mujer objeto de la violencia, la pena se incrementará de 1/3 a la mitad. Otro agravante es cuando el delito fuere el sujeto activo fuera un funcionario público perteneciente a algún cuerpo policial o militar. La pena se incrementaría en la mitad. También si el hecho se cometiere con armas blancas o armas de fuego, la prisión será de 2 a 4 años. Aquí podemos ver que cómo la amenaza que se refiere a la norma en cuestión debe estar orientada a materializar la probabilidad de causar daño grave e injusto en la persona de la mujer. Cualquiera otro integrante de la familia no encuadra en el artículo como así lo contemplaba la anterior ley. Acuérdense que esta ley se refiere única y exclusivamente a la mujer. Es una de las diferencias que tiene con la anterior ley, la ley derogada, ¿no? En este sentido, el artículo contempla que las características del daño sobre el cual debe versar la violencia moral requerida para dar forma al tipo penal son la gravedad y la injusticia. Una interpretación en sentido contrario de esta expresión nos conduce a afirmar que la amenaza que verse sobre la producción de un daño que no sea grave, no sea injusto, no cubre las expectativas requeridas por el legislador en la norma. Esto pues conlleva la imposibilidad de agotar los extremos típicos del delito en cuestión. Los delitos de violencia psicológica, el acoso, el hostigamiento y las amenazas, los 3 artículos anteriores, pues manifiestan una configuración difusa, de cierta manera, ¿no?, que permite adecuar una circunstancia fáctica
delimitada a varios o a todos aquellos tipos penales. Se aprecia como el delito de violencia psicológica contiene dentro del supuesto las amenazas genéricas constantes, al igual que el delito de acoso o el de hostigamiento, admite pues también la intimidación, resultando pues ambos elementos integrantes del tipo penal amenaza. Igualmente en estos tres artículos y en todos los artículos que contempla esta ley, en cuanto a los tipos penales se refiere, que van desde el 39 al 49, la expresión que utiliza el legislador en esta forma para denotar el sujeto activo del delito utiliza expresiones como el que, o quién, o la persona. En tal sentido, pues es pertinente inferir que puede tratarse de cualquier persona, que puede ser una persona de cualquier sexo, que lógicamente sea diferente del sujeto pasivo. El legislador, para referirse a este sujeto activo, no está exigiendo características o condiciones particulares en la persona que despliega la conducta delictiva, y esto lleva o conduce a que se trata pues, de un sujeto activo indeterminado o indiferente. Por otro lado, el sujeto pasivo, la referencia legal que permite ubicar al sujeto pasivo en esta ley, hablando generalmente en esta ley, se ubica en una expresión que se extrae de la misma introducción de la ley, de la exposición de motivos. Voy a citar, abro comillas, en esta exposición de motivos, cito, abro comillas: esta ley con esta ley se pretende dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar por parte del Estado el goce y ejercicio irrenunciable e interdependiente de los derechos humanos de las mujeres, sujeto pasivo, así como su derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad sin ningún tipo de limitación. Este es el elemento que nos permite identificar el sujeto pasivo en la ley, extraído directamente de la exposición de motivos de la misma. Muy bien, ahora llegamos al artículo 42 de esta ley que estamos analizando, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El artículo 42 señala: el que mediante el empleo de la fuerza física cause daño o sufrimiento físico a una mujer, hematomas, cachetadas, empujones o lesiones de carácter leve o levísimo, será sancionado con prisión de 6 a 8 meses. Este artículo pues, también señala otras situaciones agravantes del mismo. Nos habla de que si en la ejecución del delito la víctima sufriera lesiones graves o gravísimas, según lo dispuesto en el Código Penal, se aplicará la pena que corresponda por la lesión infringida prevista en dicho código, más un incremento de 1/3 a la mitad. Esto de acuerdo a lo que establece pues, el Código Penal en el capítulo 2 en cuanto a las lesiones personales. Igualmente, el artículo señala que si los actos de violencia a que se refiere el presente artículo ocurren en el ámbito doméstico, siendo el autor el cónyuge, el concubino, el excónyuge, el exconcubino o persona con quien mantenga relación de afectividad, aún sin convivencia, ascendiente o descendiente, pariente colateral, consanguíneo o afín de la víctima, la pena se incrementará de 1/3 a la mitad. Habla de que la competencia para conocer el delito de lesiones, conforme a lo previsto de este artículo, corresponderá a los tribunales de violencia de la mujer, según el procedimiento especial previsto en la ley y contemplado ya por los otros compañeros de mi grupo. Vemos cómo en este artículo se habla de que esa agresión es aquella que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, produciendo daño o riesgo de producirlo, o cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física.
Este tipo de violencia es el más visible sobre el cuerpo humano. Puede ser percibida objetivamente por otros, a simple vista. Es aquella que la notamos nosotros, generada habitualmente porque deja huellas. Pues esto genera un reconocimiento social y jurídico, obviamente, para rechazar estas acciones. Abarca cualquier acto, bien sea que no sea lógicamente no accidental, causado con las manos o con algún objeto o arma que produzca pues ya estas lesiones que hablamos, moretones, heridas, cortes, fracturas, dolores, contusiones, entre otros, ¿no? Ahora bien, a partir del artículo 43 de la ley se contemplan los tipos penales relacionados con la violencia sexual, entendiéndose como violencia sexual cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o su vida reproductiva, a través de amenazas, a través de la coerción, del uso de la fuerza o de la intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no exista convivencia, así como la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres. Se produce siempre con la imposición sobre la mujer de relaciones con la intimidad contra su voluntad, del abuso y uso de su cuerpo con la imposición de una acción no deseada. El artículo 43 de la ley, el tipo penal que establece es la violencia sexual. Reza el artículo que quien mediante el empleo de violencias o amenazas constriña a una mujer a acceder a un acto sexual no deseado que comprenda penetración por vía vaginal, anal u oral, aún mediante la introducción de objetos de cualquier clase por alguna de estas vías, será sancionado con prisión de 10 a 15 años. Señala el artículo algunos agravantes. Si el autor del delito, el sujeto activo, es el cónyuge, el concubino, el excónyuge, el exconcubino o cualquier persona con quien la víctima mantiene o mantuvo relación de afectividad, aunque no estén en convivencia, la pena se incrementará de 1/4 a 1/3. El mismo incremento sufrirá o se aplicará en los supuestos que el autor sea un ascendiente o un descendiente o un pariente colateral, consanguíneo o afín de la víctima. Por otro lado, si el hecho se ejecuta en perjuicio de una niña o una adolescente, la pena será de 15 a 20 años de prisión. Si la víctima resultara ser una niña o adolescente, hija de la mujer con quien el autor mantiene una relación en condición de cónyuge, concubino, excónyuge, exconcubino o persona con quien mantuvo relación de afectividad, aún sin convivencia, la pena se incrementará de 1/4 a 1/3. Pasemos ahora al artículo 44, cuyo tipo penal es el acto carnal con víctima especial vulnerable. Este artículo establece que incurre en el delito previsto en el artículo anterior, o sea, en el artículo 43, y será sancionado con pena de 15 a 20 años de prisión quien ejecute el acto carnal aún sin violencias o amenazas en los siguientes supuestos. Primero, en perjuicio de mujer vulnerable, bien sea en razón de su edad o con una edad inferior a 13 años.
El segundo supuesto que nos habla el artículo 44 es cuando el autor se haya prevalido de su relación de superioridad o parentesco con la víctima, cuya edad sea inferior a los 16 años de edad. El tercer supuesto establece que en el caso que la víctima se encuentre detenida o condenada y haya sido confiada a la custodia del agresor. Y el cuarto supuesto es cuando se trate de una víctima con discapacidad física o mental o haya sido privada de la capacidad de discernir por el suministro de fármacos o sustancias psicotrópicas. Continuemos con el artículo 45 que nos habla de los actos lascivos como tipo penal. Establece que quien mediante el empleo de violencia o amenaza y sin la intención de cometer el delito a que se refiere el artículo 43, constriña a una mujer a acceder a un contacto sexual no deseado, afectando su derecho a decidir libremente su sexualidad, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Establece unos agravantes. Dice que si el hecho se ejecuta en perjuicio de una niña o de una adolescente, la pena será de 2 a 6 años de prisión. Y la misma pena incurrirá quien ejecute los actos lascivos en perjuicio de la niña o adolescente, aún sin violencia ni amenazas, prevaliéndose de su relación de autoridad o de parentesco. Seguimos con el artículo 46 de esta ley que nos habla de la prostitución forzada. Establece el artículo: quien mediante el uso de la fuerza física, la amenaza o la violencia, la coacción psicológica o el abuso de poder obligue a una mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual con el objeto de obtener a cambio ventajas de carácter pecuniario o de otra índole en beneficio propio o de un tercero, será sancionado con pena de 10 a 15 años de prisión. El artículo 47 tipifica la esclavitud sexual y dice este artículo: quien prive ilegítimamente de su libertad a una mujer con fines de explotarla sexualmente mediante la compra, venta, préstamo, trueque u otra negociación análoga, obligándola a realizar uno o más actos de naturaleza sexual, será sancionado con pena de 15 a 20 años de prisión. El artículo 48, también un artículo de naturaleza sexual, tipifica el acoso sexual. Nos establece que el que solicitare a una mujer un acto o comportamiento de contenido sexual para sí o para un tercero, o procurare un acercamiento sexual no deseado, valiéndose de una situación de superioridad laboral o docente, o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional, con la amenaza de causarle un daño relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Estos artículos que leí consecutivamente, todos tienen naturaleza sexual, entendiéndose por acoso sexual como una forma insistente de solicitudes, de insinuaciones, de peticiones, requerimientos de naturaleza libidinosa que una persona hace a otra en contra de su voluntad y generalmente valiéndose de determinada posición que otorga el sujeto activo, cierta autoridad o cierta superioridad sobre el sujeto pasivo, la víctima. Estas acciones de tipo penal del acoso sexual deben estar acompañadas de la amenaza expresa, de la amenaza, sí, también puede ser de la amenaza expresa o de la amenaza tácita, de causar un mal al sujeto pasivo. Se entiende por amenaza expresa esa afirmación clara de la intención de producir un daño o un mal futuro al sujeto pasivo, mientras que la tácita es aquella que se sobreentiende o la víctima deduce
o se interfiere, se infiere del comportamiento del sujeto activo con respecto al sujeto pasivo de conformidad con la situación en que esté viviendo, ¿no? El efecto que persigue el sujeto activo con este comportamiento no debe ser deseado por el sujeto pasivo. Es un efecto que obviamente debe repeler, debe ser indeseado. De lo contrario, la amenaza se convierte pues en un instrumento inútil o ineficaz y el delito no aparece. La falta del consentimiento del sujeto pasivo es uno de los factores más determinantes para la presencia del hecho delictivo. Si el sujeto pasivo accede voluntariamente a los requerimientos, a las solicitudes del sujeto activo, el elemento de constreñimiento no existe y en consecuencia pues tampoco el comportamiento contrario a la ley. Razón por la cual no puede pues configurarse el tipo penal en cuestión. Acceder voluntariamente significa que solo mi voluntad me indica lo que debo hacer y que no hay de por medio ninguna circunstancia que determine o influya de manera directa e indirecta en el comportamiento. Es decir, total ausencia de amenazas o cualquier otra forma de constreñimiento. Es el tipo penal que nos ocupa en estos eventos relacionados a los delitos de índole sexual. La culpabilidad aquí es plenamente dolosa. El sujeto activo debe saber que su conducta está encaminada, está cursada a conseguir un beneficio sexual específico para sí o para un tercero. Debe saber que la vía que utiliza la amenaza para conseguir tal beneficio es ilícita. Debe tener conciencia de que su comportamiento restringe, su comportamiento perjudica, vulnera la libertad sexual de una persona. Debe actuar libre y voluntariamente, es decir, su comportamiento debe estar exento de toda coacción o apremio. Muy bien, en esta parte de la ley es importante tener claro varias situaciones que pudieran presentarse en el ejercicio del derecho y en el ejercicio mismo, en el curso del delito. Una situación pudiera ser aquella donde la acción delictiva no debe excederse de la mera propuesta indeseada de contenido sexual. Por ejemplo, si el sujeto que formula tal proposición excediera estos límites para llegar a tocamientos o contactos físicos tendientes a provocar o a despertar el deseo sexual indeseado en la persona del sujeto pasivo, se presenta una hipótesis de concurso ideal de delitos, ya que con una sola conducta el sujeto estaría violentando la norma que consagra el delito de acoso sexual, y paralelamente estaría violando la que consagra el delito de actos lascivos. Otra situación que pudiera manejarse en estos hechos es el tipo penal que se analiza cuando no admite la forma de delito continuado. Es decir, si se presenta el caso en el que reiteradamente el sujeto activo hostiga, persigue, acosa al sujeto pasivo con proposiciones o con insinuaciones de carácter sexual, que este no desea, pues amenazándole con perjuicio de algún modo. No puede tomarse dicha repetición en el tiempo como una hipótesis de delito continuado de acoso sexual, puesto que la naturaleza misma de este comportamiento lo impide. Una de las características de este comportamiento es que se trata no de una conducta independiente, una conducta insular, autónoma e instantánea, sino de una conducta de proceder reiterativo, crónica, prolongada en el tiempo, en el espacio,
con lo que realmente se diferencia de este constreñimiento y de una tentativa de violencia sexual o de estupro. Otro caso que pudiéramos manejar sería el caso en los que el sujeto pasivo del delito de acoso sexual frente a la propuesta, a la proposición indiciada que se le formula, responde rápidamente de manera violenta, produciendo pues lesiones en la persona del sujeto activo. Es decir, en caso de que se defienda. Aquí pues estamos frente a una hipótesis de legítima defensa o frente a una hipótesis del delito de justicia por propia mano, ¿no? Partiendo de la idea de que frente a tal proposición el sujeto pasivo debe acudir a formular la denuncia ante los órganos competentes, ¿no? Obviamente. Otra situación pudiera generarse cuando una persona formula a otra una propuesta sexual a la cual esta última accede. Ahora, es la formulación de esta propuesta aquí no media ningún tipo de amenaza, no hay coacción. Al momento de materializar dicha propuesta, esta es rechazada por el sujeto que inicialmente aceptó, puesto que no estuvo de acuerdo pues, con las condiciones en las que la propuesta se iba a producir. Inicialmente dijo que sí, pero después cuando analizó o se habló o se dio cuenta de cómo iba a ser la forma de esto, pues dijo que no. Cambió de opinión, pues. Ahora, puede hablarse en este caso de acoso sexual. La negativa a que se refiere la norma abarca solo la simple propuesta sexual que se formula o también las condiciones en las que ésta se producirá. Hemos afirmado que el acoso sexual es un delito formal de acuerdo a esta ley. Ahora bien, en esta hipótesis se trata de una propuesta sexual que ha sido inicialmente aceptada, lo que hace pensar en la imposibilidad de materializar el delito de acoso sexual. Si una vez aceptada la propuesta, no se aceptan las condiciones en las que ésta se concretará, es decir, la forma, la manera como se desarrollarán las cosas, y el sujeto pasivo dice no, yo no quiero, así no, entonces el sujeto activo utiliza la coacción para conseguir la materialización del hecho contra la voluntad del sujeto pasivo. Entonces esto significa que con esta conducta el sujeto, con esta conducta posterior, me refiero a la amenaza ulterior a la propuesta de haber dicho que sí, pues está materializando el delito de violación. Hablemos de otra hipótesis, otro caso que se pudiera manejar. Es el caso, pues, tenemos si una persona bajo la amenaza seria, bajo la amenaza efectiva de causarle un daño, se le formula una propuesta sexual indeseada y en la cual, pues, en esta propuesta tendrá que yacer sexualmente con otra persona, de manera que a objeto, pues, de no sufrir el mal o el perjuicio con el cual se le amenaza, accede a dicha proposición, llegando al acto carnal que le ha sido propuesto. Aquí nos preguntamos, ¿debe entenderse dicho acto como una violación, puesto que el sujeto pasivo accedió? Yo considero que en este caso se presenta un concurso real de delito. La acción del delito de acoso sexual se consuma con la formulación de la propuesta sexual no deseada bajo la amenaza de un grave daño, y la acción del delito de violación se perfecciona cuando se ha logrado el acto sexual bajo la amenaza. Ambas acciones delictivas se perfeccionan una independientemente de la otra y conservan su autonomía delictiva en el tiempo y en el espacio, pues.
Otro supuesto de hecho que podríamos estudiar aquí es si dentro de esa misma hipótesis anterior se maneja el supuesto de que no se llegue al acto sexual propiamente dicho, sino solamente a tocamientos de carácter caricia, sexo oral, entre otros, con los que no se llega a materializar el acto carnal en sí mismo. Ahora, frente a este tipo de delito, a esta situación, ¿a qué tipo de delito nos encontramos? Yo diría que estamos nuevamente frente a un concurso real de delito. Pues aquí toda vez que el acoso sexual se materializa con la sola propuesta en contra de la voluntad del sujeto pasivo, ¿no? Valiéndose de la superioridad que brinda alguna de las reacciones a que se tome o que se contrae la norma, y de otra parte con el contacto físico entre ambas personas en contra de la voluntad del sujeto pasivo, y siempre que dicho contacto tenga carácter sexual, pues se concreta también el tipo penal de acto lascivo. Aquí, estudiando esta serie de artículos ya anteriores, vemos cómo la violencia sexual establecida en el 43, el acto carnal con víctima especial vulnerable, establecido en el artículo 44, los actos lascivos en el 45, son delitos que repiten casi fielmente los tipos penales contenidos en el Código Penal venezolano. Igualmente, el acoso sexual, de que nos habla el artículo 48, también es un traslado casi exacto del delito previsto en el artículo 19 de la derogada ley sobre la violencia contra la mujer y la familia. Muy bien, llegamos al artículo 49 de la ley, que nos habla del tipo penal de violencia laboral. Establece el artículo que la persona que mediante el establecimiento de requisitos referidos a sexo, a edad, a apariencia física, estado civil, condición de madre o no, sometimiento a exámenes de laboratorio o de otra índole para descartar estado de embarazo, obstaculice, condicione el acceso, ascenso o la estabilidad en el empleo de las mujeres, será sancionado con multa de 100 unidades tributarias a 1000 unidades tributarias según la gravedad del hecho. El artículo nos habla también de unos agravantes, ¿no? Nos dice que si se trata de una política de empleo de una institución pública o alguna empresa del Estado, la sanción se impondrá a la máxima autoridad de la misma. En el supuesto de las empresas privadas o de franquicias o empresas transnacionales, la sanción se impondrá a quien ejerza la máxima responsabilidad y la máxima representación en el país. Igualmente, la misma sanción se aplicará cuando mediante prácticas administrativas o engañosas o fraudulentas se afecte el derecho al salario legal y justo de la trabajadora y el derecho a igual salario por igual trabajo. Este hecho punible, denominado violencia laboral, sanciona con pena de multa a las personas que mediante el establecimiento de requisitos referidos a sexo, a edad, apariencia física, estado civil, condición de madre o no, exámenes médicos para descartar embarazo, estabilidad en el empleo de las mujeres, entre otros, donde la acción que se reprocha, debe entenderse, es la discriminación o marginación de la mujer por desprecio o incluso aún por capricho del sujeto activo. Pues hay que recordar que muchas condiciones de trabajo requieren algunas circunstancias que enumera la norma: edad, sexo, apariencia, que son exigidas por la propia actividad laboral que se desarrolla, tal como ocurre, por ejemplo, con las agencias de modelos, de publicidad, de todas sus formas de un supuesto de discusión, ¿no? El artículo 50 de esta ley, el tipo penal que establece es la violencia patrimonial y económica. Reza el artículo que el cónyuge separado legal o el concubino en situación de separación de hecho debidamente comprobada, que sustraiga, deteriore, destruya, distraiga, retenga, ordene el bloqueo de cuentas bancarias o realice actos capaces de afectar la comunidad de bienes o el patrimonio propio de la mujer, será sancionado con prisión de 1 a 3 años.
Los agravantes del artículo establece que se aplicará la misma pena en el supuesto de que no exista separación de derechos, pero el autor haya sido sometido a la medida de protección de salida del hogar por un órgano receptor de denuncia o una medida cautelar similar por un tribunal de control. Establece también que en el caso de que los actos a que se refiere el artículo estén dirigidos intencionalmente a privar a la mujer de medios económicos indispensables a su subsistencia, ¿no?, o impedir satisfacer sus necesidades y las de su núcleo familiar, habla de que la pena se incrementará de 1/3 a la mitad. Igualmente, si el autor del delito a que se refiere este artículo, sin ser cónyuge o concubino, y sin mantener o mantuvo una relación de afectividad con la mujer o aún sin convivencia, la pena será de 6 a 12 meses. Y en los supuestos a que se refiere este artículo podrán celebrarse acuerdos reparatorios según lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal. Vemos como en este artículo la violencia económica o patrimonial es la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de cualquier de las perturbaciones que señale el artículo. Mediante esta violencia, pues el sujeto activo, el agresor, busca controlar el acceso de dinero y se manifiesta claramente en la retención de su ingreso, en la destrucción de sus bienes, en la negación del derecho al trabajo remunerado, quitar sus ingresos económicos, entre otros, ¿no? Continuamos ahora con el artículo 51 y siguiente, que nos habla de los delitos obstétricos. El artículo 51 sanciona con multa al personal de salud que no atienda oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas, que obliga a la mujer a dar a luz, a parir en posición supina y con las piernas levantadas, cuando existen los medios necesarios para la realización del parto vertical, que obstaculice el apego precoz del niño con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarla y amamantarlo inmediatamente al nacer, que altere el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario o expreso de la mujer, o que practique el parto por vía cesárea existiendo las condiciones para el parto natural sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Igualmente, el artículo 52 nos habla de los delitos obstétricos. El tipo penal es la esterilización de la mujer no autorizada. Nos dice que es penada con prisión de 2 a 5 años. El artículo 53 de la ley nos habla del tipo penal ofensa pública por razones de género. Establece el artículo que él o la profesional de la comunicación, o que sin serlo ejerza cualquier oficio relacionado con esa disciplina y en el ejercicio de ese oficio u ocupación ofenda, injurie, denigre de una mujer por razones de género a través de un medio de comunicación, deberá indemnizar a la mujer víctima de violencia con el pago de una suma no menor a 200 unidades tributarias, ni mayor a 500 unidades tributarias, y hacer públicas sus disculpas por el mismo medio utilizado para hacer la ofensa y con la misma extensión de tiempo y espacio. El artículo 54 nos habla como tipo penal de la violencia institucional. Dice que quien ejerce el ejercicio de la función pública independientemente de su rango, retarde, obstaculice, deniegue la debida atención o impide que la mujer acceda al derecho a la oportuna respuesta en las instituciones en la cual acude a los fines de gestionar algún trámite relacionado con los derechos que garantiza la presente ley, será sancionado con multa de 50 unidades tributarias a 150 unidades tributarias. El tribunal competente remitirá copia certificada de la sentencia condenatoria definitivamente firme al órgano de transcripción del o la culpable a los fines del procedimiento disciplinario correspondiente. Ahora bien, el artículo 55 nos habla como tipo penal del tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes. Y quien promueve, favorezca, facilite o ejecute la entrada o salida ilegal del país de mujeres, niñas o adolescentes, empleando engaños, coerción o fuerza con el fin de obtener un beneficio ilícito para sí o para un tercero, será sancionado o sancionada con pena de 10 a 15 años de prisión.
El artículo 56 también trata un tema afín como tipo penal, la trata de mujeres y niñas y adolescentes. Y nos dice que quien promueva, favorezca, facilite o ejecute la captación, transporte, la acogida o la recepción de mujeres, niñas o adolescentes mediante violencia, amenaza, engaño, rapto, coacción u otro medio fraudulento con fines de explotación sexual, prostitución, trabajo forzado, esclavitud, adopción irregular o extracción de órganos será sancionado con prisión de 15 a 20 años. Ya como final de los tipos penales que establece esta ley, vamos a hablar del femicidio. Si bien es cierto, digamos lo que expresamente en la ley no está contemplado el femicidio. Ciertamente esta ley en el artículo 65, en el parágrafo único de este artículo, nos habla del homicidio intencional como femicidio, ¿no? Reza el artículo que en los casos de homicidio intencional, en todas sus calificaciones tipificados en el Código Penal, cuando el autor sea el cónyuge, el excónyuge, el concubino, el exconcubino, persona con quien la víctima mantuvo vida marital, unión estable de hecho o relación de afectividad con o sin convivencia, la pena a imponer será de 28 a 30 años de presidio. Esto lo contempla el artículo 65 como uno de los agravantes de esta ley, ¿no? Es el homicidio intencional cometido por el cónyuge o un excónyuge, un concubino o cualquier persona en la que haya estado en unión estable de hecho o relación de afectividad, que estén o no estén conviviendo. Se ha sancionado con una de las penas más altas que contempla el estamento jurídico venezolano, de 28 a 30 años de prisión. Desgraciadamente, pues esta sanción por disposición expresa no atiende ninguna de las distintas calificaciones del homicidio intencional previstas en el Código Penal, siendo banal en consecuencia para la nueva ley en vigor. En modo de comisión del hecho o cualquiera de las circunstancias previstas en el Código que la ley estimó para disminuir o aumentar la cuantía de la pena. Pero es interesante porque fíjate que existen solamente en el mundo dos estamentos jurídicos que contemplan el femicidio como tal. Uno lo contempla la ley contra el femicidio y otras formas de violencia sobre la mujer en la República de Guatemala, que lo define como muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres. Y el segundo es la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres en El Salvador, que regula el delito de feminicidio y lo establece en su artículo 45. Delito que consiste en dar muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio a su condición de mujer. Muy bien, hasta aquí esta disertación que me correspondió hacer, lo que respecta a la materia de Derecho Penal Parte Especial. A continuación, nuestro cuarto ponente, el licenciado Alberto Moreno, quien nos hablará acerca de la responsabilidad civil, la indemnización y reparación de daños, las circunstancias agravantes previstas en la ley y la legitimación para denunciar. Con ustedes el licenciado Alberto Moreno. Me sean un cordial saludo, quienes habla Alberto Moreno, estudiante de la Universidad Valle de Monboy, cursando actualmente tercer año de Derecho y viendo la cátedra de Derecho Penal Parte Especial. En el día de hoy vamos a hacer referencia sobre la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Vamos a enfatizar lo que es la responsabilidad civil. Antes que todo es necesario clarificar la responsabilidad civil y la responsabilidad civil penal. La responsabilidad civil es la obligación que tiene el individuo en reparar o indemnizar un daño causado a un tercero. Y en la responsabilidad civil penal quiere decir una circunstancia jurídica de un hecho ilícito que haya contrariado la norma en específico. En este caso, en esta ley,
en su artículo 61, podemos hacer referencia a lo que es la responsabilidad civil en el efecto de indemnización. En el artículo 62, en el efecto de reparación, y el artículo 63, la indemnización por acoso sexual. Antes que todo, es necesario mencionar que el artículo 61 establece que todo hecho de violencia previsto en esta ley acarreará un pago de sanción por parte del agresor a la mujer víctima de violencia, o en su defecto a su heredero o heredera en el caso que la mujer haya fallecido. Este pago de indemnización será fijado por un monto de un tribunal competente especializado y también evaluará los gastos médicos profesionales de aquella víctima. Después voy a encontrar en el artículo 62 que dice que todo aquel condenado por un hecho punible previsto en esta ley o que haya ocasionado daños a los bienes muebles e inmuebles tendrá que repararlos y será valorado por el órgano competente jurisdiccional especializado. En este caso, que el bien inmueble no tenga reparación, tendrá que pagar al monto real que se encuentre en el mercado. También tenemos que hacer referencia al artículo 63. El artículo 63 establece a aquella persona que haya sido condenado por acoso sexual. En este caso, un ejemplo muy claro sería aquel jefe o patrono que quisiera condicionar el salario de una mujer o ver el ascenso por una meritocracia, no por un ascenso legal, podría ser condenado y tendría la consecuencia de pagar 100 unidades tributarias como mínimo o 500 como máximo. Si el órgano competente jurisdiccional establece que no tiene la cuantía para pagar, tendría que cambiar la sanción a una unidad tributaria por un día. En este caso me explico de que si son 100 unidades tributarias tendría que pagar 100 días de servicio comunitario o 500 días de servicio comunitario. También podemos encontrar en esta parte del artículo 65 que nos habla de las circunstancias agravantes. Este artículo contiene detalladamente que dice o establece que aquel hombre que penetre el lugar de residencia o el lugar donde habita la mujer que se encuentre en proceso de separación, ya sea marital, conyugal o matrimonial, o también aquello que tenga una sentencia firme de divorcio, no puede penetrar esa vivienda, o aquella que ejecuta una acción de violencia con un arma blanca o fuego, también sería una circunstancia agravante. También sería ejecutar una acción a una mujer embarazada o en estado de gravidez, una acción en gavilla a una mujer, una acción a una mujer que se encuentre con discapacidad de obrar o discapacidad mental, o también podría ser un acto doloso o aquel hombre que se va a alguna condición de una enfermedad sexual y la quiera contagiar. Tenemos también en el artículo 70, ya hablamos de las circunstancias agravantes, podemos también conocer el 65, perdón, el artículo 70 habla de la legitimidad para denunciar. ¿Quiénes son las personas legítimas? Aquella mujer que haya sido víctima de violencia o aquel pariente aquel pariente con consanguinidad o afinidad de esa mujer, aquel funcionario de un hospital que tenga conocimiento de la ley, aquellos organismos, asociaciones en pro y de los derechos de las mujeres, los consejos comunales también podrían establecer, y podríamos también lo que es la Fundación de Derecho a una Vida de una Mujer Libre de Violencia de Género. La legitimidad para denunciar son aquellas personas. También podemos encontrar los órganos receptores para esa denuncia. Como primera instancia tenemos el Ministerio Público, tenemos los circuitos de paz, los organismos policiales, las prefecturas, los tribunales municipales competentes. Pero es necesario resaltar que todos estos organismos anteriores mencionados tienen que tener la oficina o crear la oficina con las personas idóneas para ejercer el cargo y para poder sancionar todos estos delitos. Tenemos también que en este caso los organismos receptores sería en esta parte la policía, la PTJ, y tienen derecho de ejecutar una acción inmediata ante toda violación prevista. En esta ocasión podemos aprender que la mujer es un baluarte ante la sociedad y en pro la justicia venezolana, ordenamiento jurídico, ha creado unas condiciones especiales en esta ley orgánica para prevalecer lo que es el derecho de la mujer. Muchas gracias.